Un cordial saludo para todos, deseando éxitos y bendiciones en todas nuestras actividades, bien sea en la formación, en el trabajo pastoral, en la vida familiar. Qué bueno es poder reunirnos nuevamente para compartir lo que el Señor nos quiere proponer a través de su santa palabra. Por eso los invito para que en este momento nos reunamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que esta reflexión que hacemos a partir de la Sagrada Escritura nos enriquezca a nosotros, que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón para que podamos enriquecernos del amor de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Vamos a tomar en nuestros textos bíblicos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. Juan 6, 24, 35. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Continuamos con la meditación en este segundo paso para reflexionar lo que Dios nos quiere decir en esta palabra que la liturgia nos propone para este domingo 18. Empezamos explicando claramente el contexto y ya luego vamos a detenernos en algunos detalles particulares. Primero, tenemos una pausa litúrgica. Recordamos que en este ciclo B leemos el Evangelio de Marcos, pero por estos domingos vamos a leer el Evangelio de Juan, entendiendo pues lo que muchos exegetas han titulado el pan de vida o el discurso del pan de vida. En ese sentido, nosotros recordamos que el domingo pasado meditamos la escena que se titula como la multiplicación de los panes, que en realidad pues era el gesto donde Jesús alimentaba a la multitud a partir de los 5 panes y los 2 peces que le dio el niño que pues tuvo en cuenta Andrés el apóstol. En ese sentido, la liturgia nos va a mostrar esa continuidad de Jesús como verdadero pan. Ahora bien, nos encontramos con una controversia en este escenario del Evangelio porque al hablar de los judíos, pues se remite a la tradición que viene de Moisés y ahora se propone la novedad que viene Jesús a inculcar para el alimento. En ese sentido, la pregunta de este Evangelio o de estos Evangelios que vamos a leer en estos domingos es sobre el alimento. ¿Cuál es el alimento que debemos consumir? ¿Qué tipo de alimento es el que se nos brinda? ¿Por qué es necesario recibir ese alimento? Esas son las 3 preguntas que vamos a desglosar a partir de esta meditación. Empezamos con la primera categoría y son los signos. Nosotros desde el domingo pasado pues tenemos que tener como un texto paralelo la lectura del Éxodo en el capítulo 16 versículos 13 al 36, que es cuando Moisés alimenta al pueblo.
Sin embargo, cuando nosotros abordamos este texto, nos damos cuenta que Moisés intercede para que Dios alimente al pueblo. Es decir, Moisés no es el que concede el alimento. Moisés intercede para que pueda alimentarse el pueblo. Y por eso los signos, los gestos que vienen desde esa época del Éxodo son recordados en cada Pascua. Recordemos que en este Evangelio nos encontramos en el escenario de la Pascua, es decir, cuando se celebra la liberación del pueblo y pues algo festivo está pues obviamente el cordero y el pan sin levadura. En ese sentido nos encontramos con que la multitud busca a Jesús y está en la otra orilla. Ellos preguntan, ¿cuándo has venido aquí? En el Evangelio del domingo pasado al de hoy hay un pequeño hueco que sería interesante leerlo y son los versículos del 15 al 23, que es cuando Jesús camina por la orilla del mar en la noche, cuando los discípulos se han ido en la barca. Entonces, más que una pregunta lógica, es decir, si en la noche Jesús se va con sus discípulos en el mar, pues era muy difícil que la gente los viera. Pues digamos que eso es de una perspectiva lógica. Sin embargo, aquí la pregunta es más profunda y más interesante, por el carácter tanto simbólico como el carácter profundo de la persona de Jesús. El hecho de que los discípulos hayan ido en la barca hasta la otra orilla, eso implica la misión de un discípulo, de un apóstol de Jesús, que es el hecho de saber encontrar vida y saber superar los desafíos de la muerte en un escenario donde no es favorable para la vida, que es el mar. En ese sentido, cuando Jesús camina por el mar, lo que está revelando es su propia identidad, que Él está por encima de las fuerzas de la naturaleza. Por ello, aquí la pregunta de la gente no es tanto la traslación o de pronto el tiempo del movimiento, cuándo te viniste para acá, no, sino que es también una cuestión de pérdida de saber quién es Jesús y hacia dónde va. Recordemos que él había huido de la multitud en la montaña porque querían hacerlo rey y Jesús atraviesa la otra orilla. Nos está reflejando nuevamente esa importancia del cambio de paradigma. Hay que cambiar. Cuando se dice otra orilla es una conversión que se da. En ese sentido Jesús manifiesta su respuesta. Ustedes me buscan porque se saciaron. Es decir, ustedes me buscan tal vez porque yo les di de comer o porque gracias a mí ustedes tuvieron alimento. Pero resulta que Jesús dice una palabra que es clave. Trabajen, obren. No hay que esperar que otras personas nos den, no hay que esperar que otras personas o que el Dios mismo nos dé todo el cielo, no, hay que trabajar, hay que buscar, hay que proponer. Pero ¿qué es lo que debemos buscar? La comida que permanece y da vida eterna. Muchos de nosotros quizás estamos inmersos en situaciones de trabajo, de labores, de ocupaciones y nos preocupamos es como por el día a día, como por tener algo para vivir este mes, este día y los que pronto puedan pues tener durante el año. Pero generalmente no procuramos pues pensar a futuro porque decimos que de pronto no vamos a vivir o no va a haber salud, que de pronto estamos esperando una mejor oportunidad o que alguien nos ayude. Sin embargo, aquí la propuesta de Jesús es que nosotros debemos trabajar y obrar no solamente por la comida material, sino también por todo aquello que le dé sentido a nuestra vida. Este trabajar y este obrar hay que entenderlo en el contexto teológico de Juan y es el hecho de poner por obra lo que Dios ha hecho. Dios no se cansa de trabajar, Dios no se ha cansado de crear. Dios sigue produciendo y lo que Dios hace permanece, dura, perdura en el tiempo. Jesús nos está invitando acá a pensar en qué debemos trabajar para poder permanecer tanto en Dios mismo como también darle sentido a nuestra vida. Porque a la larga, en el contexto judío, habían tres tipos de vida, ¿no? La vida vegetal, que es la vida irracional, la vida animal, que es la instintiva, y la vida humana, que es la racional. Sin embargo, hay un sentido más profundo y es la vida trascendental, esa vida que solamente se logra a partir de la sabiduría de Dios. Entonces Jesús, ¿qué está proponiendo? Busquemos un alimento que nos sirva para que al ser sabios seamos presencia viva del Eterno.
Ahora bien, esa comida o ese alimento que debemos buscar, que debemos procurar, es el que brinda el Hijo del Hombre. Hay que mirar que Jesús claramente ha dicho, el Padre ha puesto su sello en él. Entonces la lógica del judío, ¿cuál es? ¿Qué debemos hacer? Todo se reduce a la acción, ¿sí? Como si fuera una técnica o como si fuera una mentalidad de cumplir los mandamientos. Si nos damos cuenta, los mandamientos son acciones. Todos son acciones, son actos que proceden del ser humano. Sin embargo, Jesús cambia por completo su paradigma, los estrella prácticamente con la pared al decirles que la única obra de Dios es que crean. Y entender este creer no es solamente el hecho de decir yo creo en Dios o no creo en Dios, o sí, yo sí creo en Dios pero no en la iglesia, o no, yo sí creo en Dios y creo en la iglesia, o creo de pronto en Dios pero como una fuerza, como una energía. No, esto no hay que entenderlo así, porque es que creer implica una relación de amor. Y en ese sentido se nos presenta en este escenario, pues digamos que no está en la Biblia, no está relatado bíblicamente, pero era uno de los textos conocidos en la época de Jesús por la cultura judía y que fue recopilado más adelante a través de un escrito, pero esta obra es muy bella y muy especial porque es la historia de amor entre José y Asenet. Resulta que si nosotros buscamos en el libro del Génesis en el capítulo 41 o 45, 46 o 50, se nos va a aparecer pues la mención de esta mujer, ¿sí? Que fue la que se casó con José. Recordemos que José era el que fue vendido por sus dos hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto y allí luego de interpretar los sueños logró la confianza del faraón y por eso él tuvo un cargo importante en el pueblo de Israel, perdón, en el pueblo de Egipto en favor del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quién era Zenet? Ella era una virgen, es decir, una doncella, no había tenido relaciones. Era una muchacha pues que obviamente tenía su fe, su concentración en el paganismo, en los dioses egipcios, y pues prácticamente era conocida por la realeza del faraón. Ahora, cuando nosotros vemos a José, a José se le describe como un hombre justo que está sellado por Dios, que está marcado por Dios. Y aquí ya entendemos por qué Jesús dice que el Padre ha puesto su sello en el Hijo del Hombre, en el enviado. Entonces démonos cuenta que aquí ya no solamente se está evocando a Moisés, sino que también se está evocando a José. Pero ¿qué es lo que pasa entre José y Asenet? Resulta que cuando se conocen José y Asenet y les dicen que ellos se tienen que casar, que tienen que vincularse a través del matrimonio, Asenet no cree en el amor o en la persona de José. Sin embargo, como una forma de castigo, ella está encerrada en una torre y ella allí comienza a reconocer el error de decir yo por qué no creí en José. Entonces ella comienza un proceso durante 7 días de conversión. Ella comienza a darse cuenta de lo que significa José, de lo que ha hecho José y de lo que puede dar José. Entonces ella comienza a cambiar. Es una historia de amor muy bonita porque es ver cómo la ausencia de él hace que Asenet comience a cambiar su mentalidad. Entonces ella pasa por un proceso de ayuno, se viste con ropa vieja, con ceniza también, y ella permanece ayunando. Y mientras ella hace este ayuno, se le aparece San Miguel Arcángel. Digamos que como tal en el texto no aparece el nombre de él, pero pues según cómo se manifiesta él dice yo soy el príncipe de las milicias celestiales, yo soy el príncipe de la corte celestial y yo estoy al servicio del Dios vivo. Nosotros nos imaginamos siempre a San Rafael como un guerrero, lo vemos siempre con una espada, pero en este texto San Miguel Arcángel aparece como la persona que cuida, que orienta, que instruye y que da alimento. Entonces es como una forma también de nosotros de cambiar esa mentalidad. Recuerdo que aquí la centralidad pues no es San Miguel, no es José, no es Jesús, pero es para entender el contexto en el que Jesús lo está diciendo. Entonces, Miguel, cuando asiste a Zenet, cuando comienza a hablar con ella, cuando comienza a corregirla, cuidarla, prácticamente como un padrino, como un tutor, ella está recibiendo el alimento del cielo, que es un pan blanco, que es el mismo que comerán posteriormente
los judíos ya cuando vayan de camino hacia la tierra prometida en el desierto. ¿Por qué será importante esta presencia del pan que brinda San Miguel Arcángel a Zenet? Resulta que en el texto nos dice que ella será renovada, será remodelada y será revivificada. Comerá del pan de la vida, beberá de la copa de la inmortalidad y será ungida con el óleo de la incorruptibilidad. Este texto evoca la acción de Dios con su pueblo. Cuando Dios vaya alimentando a su pueblo será para renovarlo. Es decir, Dios no quiere un pueblo antiguo, Dios quiere un pueblo nuevo, remodelada. Ya no importa lo que viviste en tu pasado, ya no importa tu esclavitud, ahora serás un pueblo libre y revivificada. Será un pueblo capaz de dar vida. Por eso que es importante, si yo voy a dar vida, necesito comer del pan de vida. Si yo quiero ser inmortal, pues voy a beber de esa copa de inmortalidad. Pero lo más importante, eso no parte de mi iniciativa, sino que será una consagración que me hace Dios. Entonces, ahora sí volvemos a la importancia de Jesús. Jesús ya no es un ángel, Jesús no se presenta únicamente así como un pan, como el alimento que nosotros comemos y luego desaparece, no. Esa presencia de Jesús nos va a renovar, nos va a remodelar y nos va a revivificar. En ese sentido, nosotros nos podemos confrontar y decir, cuando yo me acerco al pan de la palabra, a las sagradas escrituras, ¿será que la palabra de Dios me renueva? ¿Me cambia mi forma de pensar? ¿Me cambia mi forma de hablar, de comportarme, de vivir? ¿Y me hace capaz de dar vida? Cuando yo me acerco a la Eucaristía, soy capaz de entregarme por completo, así como el amado se entrega a su amada, así como se debe procurar un encuentro de amor entre Dios y el hombre. Yo busco saciarme de Dios para que yo pueda saciar también la sed de Dios. ¿Será que yo busco en mi día a día, en mi oración, en mi trabajo, en mi estudio, en mi formación, en mi actividad parroquial, en mi actividad familiar y demás, sembrar esa semilla de inmortalidad y sobre todo de purificación incorruptible para que los demás noten en mí la presencia del Padre Dios? Ahora es cuando entendemos la importancia de este texto. Ya en un contexto más claro, más determinante, ya nos damos cuenta que no es un ángel el que alimenta a una persona, ya no es un profeta el que da de comer a una gente necesitada, es Dios mismo quien viene a mí para sacarme del lugar de donde yo estoy, cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir y hacerme capaz de dar vida. ¿Qué sucede entonces después? Que ya nosotros entendemos el creer como un acto de amor y de un abandono. Por eso los judíos le preguntan a Jesús, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son los signos que nos das? Aquí encontramos una contradicción que muestra el evangelista Juan. Resulta que si nosotros miramos el capítulo 6, versículo 2, ¿por qué buscaron a Jesús en la montaña? Por las señales, por los signos que él tenía con los enfermos. Ahora ellos, después de la multiplicación de los panes y después de que Jesús caminó en el mar, ahora le preguntan a Jesús, ¿por qué tenemos que creer en ti? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los semeia que nos das? Y ellos evocan a Moisés que les dio el pan del cielo. Sin embargo, Jesús que dice, no fue Moisés, fue mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces, si los judíos citan a Éxodo 16, Jesús va a citar el Salmo 78. Y ya para finalizar, nos encontramos con los distintos niveles del pan. Resulta que cuando nosotros hacemos una primera lectura en un nivel literal, pues no vamos a notar la diferencia. Por ello es importante siempre profundizar en el lenguaje bíblico y en el lenguaje teológico. ¿Por qué? Porque los panes que presenta esta primera parte del discurso del pan de vida son los niveles que nosotros tenemos que mirar cuáles son los que se aplican a nuestra propia vida. El pan como alimento, es decir, el pan que nosotros consumimos cotidianamente es un pan perecedero. Entonces, ese pan perecedero es el zoe. De ahí viene la palabra zoos, que es como la vida animal. Ese alimento nos sirve para sobrevivir. Digamos que esa es la función de ese pan. El pan del cielo que es evocado tanto por los judíos como por Jesús
Es el pan que brindaron los ángeles o que comen los ángeles. Es un alimento celeste que es el que nosotros llamamos el maná, que es el que viene justamente en una intervención divina, pero su función era de manifestar, o sea, cuando Dios alimenta al pueblo con el maná no es porque Dios lo haya querido alimentar, no, es para manifestar su presencia, su poder y su gloria a la humanidad. Pero resulta que hay un tercer pan, que es el pan de Dios. Y este pan de Dios es el que procede del cielo y da vida. Es decir, es Jesús mismo. Aquí ya pasamos de la vida Zoe a la vida bio. ¿Sí? De ahí viene la palabra biología, por ejemplo, o biografía. Todo lo que se refiere a la vida. Entonces Jesús viene del cielo y concede la vida. Sin embargo, más allá de ser el pan de Dios, Jesús mismo se denomina, yo soy el pan de vida, o yo estoy siendo el pan de vida. Y aquí el término ya no es Zoe, ya no es maná, ya no es bio, ahora es teo. Jesús con este pan no busca solamente que el hombre sea inmortal, no busca que el hombre solamente le encuentre sentido a su vida, es ese pan que permite alimentar al alma para entrar y morar en la Santísima Trinidad. Es decir, ya nos damos cuenta que los niveles son ascendentes. Pasamos de un nivel instintivo a un nivel más creyente. Pasamos del nivel creyente a un nivel ya más de vida, de presencia, de tener un puesto, un protagonismo en el mundo o en la historia. Pero Jesús no nos ofrece únicamente eso. Jesús quiere que habitemos en el corazón de Dios, que habitemos en el centro del Padre y del Hijo. No solamente que tengamos vida eterna, sino que seamos eternos. En ese sentido, ese pan de vida que Jesús ofrece es porque Él sabe que nosotros no merecemos ni tener hambre ni tener sed. Y esto no solamente se habla desde un punto de vista biológico o anatómico, es tener todo tipo de hambre, de justicia, conocimiento, de afectos, de actividades. Si yo habito en la Santísima Trinidad, soy capaz de hacer lo que Dios hace, que es amar y brindar amor. Yo soy presencia del Eterno porque yo me alimento de este pan. Por eso los quiero invitar a todos los que estamos haciendo esta lección divina para que nos confrontemos realmente yo cómo me estoy acercando a la palabra de Dios, cómo me acerco a la Eucaristía, cómo me acerco a la oración, pero también cómo me acerco a las personas que me rodean, porque es que lo que Jesús o Dios mi Padre brinda no es únicamente para mí, sino cómo a través de mí Dios puede alimentar y saciar a quien me rodea. Ahí es donde está el signo, ahí es donde está la señal que nosotros también hemos sido partícipes de este alimento de vida eterna. Continuamos con el tercer paso que es la oración. Por eso estas palabras que encontramos en este momento también podemos sumar las que nacen de nuestro corazón. Señor Dios, pan vivo bajado del cielo. Gracias te damos porque como un buen enamorado nos buscas sin descanso para que habitemos en ti. Gracias por los bienes que nos das para que podamos continuar con nuestra existencia terrenal, pero hoy descubrimos que no quieres que solo vivamos, sino que seamos eternos. No hay nada tan eterno como el amor verdadero, ese amor que sacia, nutre, corrige, perdona y da movimiento. Te pedimos que nos perdones si no tomamos conciencia de la grandeza de amor que recibimos al alimentarnos de tu palabra y tu presencia eucarística. Perdón si no somos capaces de alimentar con nuestra vida a tantos hambrientos de verdad, justicia y paz. Señor, permítenos enamorarnos más de ti, acoger tu propuesta para que podamos ser eternos contigo, inmersos en los brazos del Padre Celestial y cobijados por la dulce presencia de tu Espíritu Santo. Cambia nuestra vida, para que al creer en ti, nuestras obras reflejen que estás vivo y actuante en nosotros, y seamos portadores y transmisores del alimento de vida eterna. Amén. Seguimos con el cuarto paso, que es la contemplación, vivir nuestro encuentro con Dios. Si quieres, pausa este subsidio y date la oportunidad de contemplar las obras de Dios. A nivel personal, examino por qué creo en Dios. En tu comunidad, analizar las señales que brotan de nosotros.
Como síntesis de la lección divina, ante Dios reconozco y agradezco cómo Dios me ha saciado. Contigo mismo, agradezco el actuar de Dios en mi vida. Con tus hermanos, ser signo de la fe en Dios. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. Es tu turno para poner por obra la palabra. En ese aspecto, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo dar alimento de vida eterna a quienes nos rodean? Pausemos y respondamos estas preguntas. Ahora, como una forma de hacer nuestra lección divina ya a nivel personal, pero también comunitario, les sugiero estas preguntas que nos pueden ayudar a profundizar en el Espíritu Santo lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes se reúnen con Jesús? ¿Cuál es el diálogo con Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la orilla? ¿Para qué se menciona el pan? ¿Por qué la diferencia con el maná? ¿Por qué Jesús es el pan vivo bajado del cielo? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el pan, las obras, las señales, la vida, el cielo y la eternidad? Pausemos y hagamos nuestra lección divina. Terminamos nuestra oración acogiéndonos en los brazos maternales de Nuestra Señora, la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Terminamos con la recomendación que hacemos desde este subsidio en el ámbito de la iglesia. Celebremos los sacramentos, vivamos la liturgia y alabemos a Dios. En la fe, hagamos nuestra oración cotidiana, leamos la Biblia y contemplemos las obras del Señor. En la caridad, ayudemos a los demás, seamos empáticos y donemos con nuestro servicio y bienes a los más necesitados. Y finalmente, en el ámbito de la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.